Bueno, pues comienzo yo con la primera parte de esta masterclass. Yo me voy a ocupar, si quieres, de la parte más de fundamentos, un poco más general, y aunque utilizaré algún ejemplo orientado a la educación, pero es más, si quieres, es un poco más transversal. Y te voy a hablar de dos bloques. Primero, los puros fundamentos, tanto de uso como un poquito de funcionamiento interno de ChatGPT, como luego ya sí, pues las ideas, los fundamentos en este caso ya de la personalización, ¿vale? Entonces, bueno, pues si te parece, vamos allá. Bueno, pues comenzamos con este bloque uno, viendo el funcionamiento de ChatGPT, que como pone el título, igual a lo mejor es algo que ya sabes, pero vamos a repasar para estar todos en la misma página. Bueno, pues empezamos con este primer bloque de los dos que te voy a impartir yo, en que vamos a ver los fundamentos, muy fundamentos de los modelos de lenguaje que están detrás de ChatGPT, del uso de ChatGPT y de ingeniería de instrucciones, aunque de ingeniería de instrucciones una pincelada porque daría como para un curso de muchas horas por sí misma, ¿vale? Entonces, antes de ver un poco el fundamento teórico, pues vamos a entrar un momento a ChatGPT. Bueno, pues este es el aspecto que seguramente conoces de ChatGPT. Depende un poco de la versión que tú tengas. Yo estoy utilizando la versión Plus. Ves aquí arriba a la izquierda, pues tenemos los distintos modelos que tenemos a nuestro alcance. Bien, si tienes la versión gratuita, pues tendrás menos modelos disponibles y esto es algo que va variando. En cualquier caso, aquí tenemos en el centro lo que a Fabián le gusta llamar la caja mágica, el punto básico de interacción, que es donde metemos nuestras instrucciones, ¿vale? Le voy a poner una muy sencilla y muy indeterminada, que es viaje a México. Y bueno, pues en este caso ha dicho, ha dicho poco, si me ha preguntado a dónde he ido. Bien, pero es que me ha contestado, luego te lo razonaré. Si ahora le digo, pues, dame un plan para viajar a Jordania durante una semana. Bien. Bueno, pues en este caso, pues va a dar una respuesta más concreta y más elaborada y me está ofreciendo pues un plan bueno, vamos a decir, de día a día las cosas que podría hacer. Si lo pruebas, en caso que no lo has hecho, verás que es un plan pues como muy razonable que cualquier agencia de viajes te podría pues proponer algo similar. ¿Vale? Bueno, en la parte de integración, lo más básico es simplemente, pues como estamos viendo, dar un prompt, dar una instrucción y esperar a que responda. Tienes aquí abajo herramientas, puedes hacer que busque también en la web, tienes alguna herramienta especial, ahora vemos una, ¿vale? Puedes utilizar documentos, pues por ejemplo, le puedo pedir, dame un resumen del siguiente documento. Y le voy a anexar un documento hecho por la UNESCO sobre educación. Bien, bueno, pues lo voy aquí a adjuntar, lo cargo desde el ordenador y aquí tengo el documento de la UNESCO. Bien, lo abro, le va a costar bueno, algunos segundos, pero si todo va bien me hará un resumen del documento. Bueno, me había dado a que empezar a trabajar. Bueno, pues aquí nos da un resumen. Bien. Esto sería trabajando con documentos, que es una opción que siempre tenemos, ¿vale? Pero también podemos trabajar con imágenes. Bien. Entonces, bueno, voy a ver si termina. Y le podría hacer, por ejemplo, aquí en las herramientas tenemos el retrata, ¿vale? Entonces, retrata, pues, me permite generar imágenes. Pues un profesor de secundaria impartiendo clases de lenguaje a alumnos de 15 años. ¿Sí? Bueno, pues tarda también algún segundo y nos va a ofrecer una imagen mejor o peor de ese profesor dando clases a alumnos de secundaria. Bien, bueno, pues ahí lo tenemos. Entonces, bueno, este es el funcionamiento básico, el que probablemente más o menos ya conozcas, pero ahora vamos a razonar un poco sobre lo que hemos visto.
Bueno, entonces vamos a ver un poco como te anunciaba los modelos generativos, cómo funcionan y que un poco nos va a explicar lo que has visto y lo que acabas de ver, ¿vale? Entonces, pues básicamente en el núcleo de ChatGPT tenemos, bueno, pues un GPT, que es lo que se llama un gran modelo de lenguaje o un modelo generativo. ¿Bien? Entonces, básicamente, el funcionamiento que apreciamos de este tipo de modelos es que tú le das un texto de entrada, el prompt, la instrucción, explica que es ChatGPT y él te va a generar pues un texto de salida. ¿Bien? Y esto lo hace de una manera que es probabilista. Esto quiere decir, si tú le preguntas varias veces lo mismo, es posible que no te conteste lo mismo. Bueno, lo mismo exactamente es muy difícil que te lo conteste. En algunos casos, bueno, en general se va a parecer bastante, pero no es exactamente lo mismo. Desde ChatGPT no lo manejamos, pero si entras más adentro, a las tripas, hay formas de hacer que sea más aleatorio, si quieres, y sea más, varíe más. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, ¿vale? El caso es que al final esto es lo que, digamos, te hace un gran modelo de lenguaje. Pero esto te lo he contado de una forma, pues, como muy, muy simplificada. En la práctica hay alguna cosa o se hace de una forma algo más compleja que conviene explicar, ¿vale? Entonces tú le pones el texto de entrada, pero el modelo de lenguaje no trabaja con el texto de entrada así tal cual, en bloque, sino una cosa que hace es partirlo en cachitos, unos cachitos que se llaman tokens, que si no quieres meterte en muchos líos, es más o menos lo mismo que palabras, pero no es exactamente igual. Hay veces que sí, que las palabras se convierten en un token, pero hay cosas, por ejemplo, cuando tienes un verbo, pues que distingues la raíz, de cómo finalice, todas esas cosas. Entonces, no es exactamente lo mismo, pero bueno, lo divide en tokens que se parecen sin ser iguales a las palabras, ¿vale? Eso va a ser la entrada al modelo de lenguaje. Y en los modelos modernos, lo que está detrás de GPT, se aplica un mecanismo, que es lo que se denomina el mecanismo de la atención, que es uno de los motivos fundamentales de su éxito. ¿Este mecanismo qué hace? Hace que se fija de una visión muy amplia a todo lo que entra. Dicho así, a lo mejor no te dice nada, pero es que los modelos que había anteriores prácticamente se fijaban solo en la palabra anterior. Entonces, claro, era muy difícil. Entonces, no solamente se fija en un contexto muy amplio, sino que además tiene un mecanismo para saber qué es lo más importante que se tiene que fijar de todo eso que le viene. Bien, entonces pues va tratando esto y luego la salida pues también la va haciendo, vamos a decir palabra a palabra, aunque en realidad es token a token, ¿vale? Entonces te dice pues ChatGPT es un... Pero además cuando está haciendo esto, pues también utiliza el mecanismo, digamos, de la atención, pero orientado a la salida, no a la entrada. Por eso se llama autoatención, ¿vale? Y esto hace que estos modelos sean lo que se llama autorregresivo, que quiere decir que la salida tiene en cuenta no solamente la entrada, sino la propia salida que va generando, ¿vale? Entonces, esto genera una entrada que va al modelo. Y esto evita que cuando ChatGPT o ese tipo de modelos van proporcionando mucho texto, no vaya, digamos, derivando hacia locuras, que mantiene la lógica porque sigue mirando hacia sí mismo y al texto que ha generado. ¿Bien? Entonces, bueno, pues así acaba generando el modelo. ¿Bien? Y esa es la forma como funciona un gran modelo de lenguaje. Pero antes has visto que también hemos manejado imágenes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues que se ha encontrado el mecanismo de traducir las imágenes, digo imágenes como quien dice música, otras cosas, pues algo muy parecido. Entonces, tú tienes una imagen de entrada que le vas a pedir una descripción y se hace una subdivisión, que te voy a explicar más simplificado, ¿vale? Pero de alguna forma se cogen como cachitos de la imagen, los parches, ¿vale? Y se van generando tokens también. Unos tokens que luego se codifican como vectores de la misma forma similar a como se hace con las palabras, ¿vale? Y entonces eso hace que se pueda mezclar. Y entonces tú lo metes en el modelo, que ya casi llamarla de lenguaje, ya puede hasta puede no ser apropiado. Entonces te las das como entrada a la imagen y te saca pues lo que pudiera ser una descripción, ¿vale? Pues un gato con gafas de sol, por decir algo, ¿vale? Y eso explica un poco lo que se llama la multimodalidad, que se pueda mezclar, pues eso, texto con imágenes, con vídeo en los casos más avanzados, cosas así. ¿Bien? Entonces, un poco porque te quedes con la idea. Estos grandes modelos de lenguaje generan contenido con base a lo que reciben en la entrada, reaccionan a la entrada que tienen, que les pones, que es el prompt, la instrucción. ¿Bien? Prestan atención a un gran contexto.
a diferencia de modelos que había antiguamente, entonces tienen como una visión muy amplia de la entrada, ¿vale? Y además con foco en lo más importante. Importante, son probabilistas, o sea, no se puede parametrizar internamente, no por fuera, un poco hasta qué punto son más aleatorios o más cercanos a ser deterministas, pero van añadiendo el token a la palabra más probable después de la que ya han puesto, ¿vale? Y luego sí que no tienen, esto no te lo había comentado, una verdadera lo que se llama representación del conocimiento. O sea, no tienen un verdadero conocimiento aunque parezca todo lo contrario, ¿vale? Pero lo sí que es verdad es que tienen muy bien codificado lo que se llama la cercanía semántica. Es decir, si dos tokens, dos palabras están relacionados o no. Entonces, de esa forma, pues por ejemplo, si tú dices rojo y azul, ¿vale? Eso van a ser dos palabras o dos tokens que van a estar muy cercanos semánticamente y eso internamente está representado en el modelo de lenguaje, pero si pones azul y no sé, y Jordania, pues van a estar mucho más lejanos porque no tienen nada que ver, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es un poco los fundamentos, lo que hay detrás. Entonces, bueno, pues ahora vamos a avanzar un poquito más en cómo se utiliza y eso nos va a llevar al tema de la ingeniería de instrucciones. Bueno, y ahora como introducción para otro tema que te quiero contar, voy a hacerte otra demo muy, muy sencilla, ¿vale? Entonces le voy a pedir, descríbeme chat GPT en 200 palabras usando un estilo serio. ¿Sí? Bueno, pues me empieza a explicar, ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, basado en la arquitectura GPT-4, su objetivo principal, bueno, pues esas cosas. Tú imagínate que ahora le digo lo mismo, descríbeme ChatGPT en 200 palabras usando un estilo bromista. Bien. Bueno, pues ahí dice, pues fíjate cómo cambia un poco el estilo, ¿vale? El ChatGPT es como ese amigo que siempre está dispuesto a charlar, pero con la diferencia de que nunca se cansa ni se olvida de nada. Bueno, si lo sigues leyendo, si haces tú la prueba, verás que no sé si es bromista, pero desde luego es un estilo mucho más ligero, ¿vale? Le puedo decir también a lo mejor, pues describe paso a paso cómo crear un artículo para un blog con chat GPT. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso, pues va a ir diciéndome paso a paso las cosas que tendría que hacer para hacer ese artículo, ¿vale? Entonces, lo que he introducido aquí, que ahora vamos a razonar un poco, pues son instrucciones un poco más explícitas o con ciertas variantes de qué es lo que quiero que haga. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a razonar un poco sobre eso. Bueno, y después un poco de haber visto lo que hemos hecho en ChatGPT, te voy a explicar un poco lo que hay detrás y qué más se puede hacer hablando de ingeniería de instrucciones. ¿Vale? ¿Qué es esto de ingeniería de instrucciones? Que tiene un nombre como muy pomposo. Pues es la práctica de hacer unas buenas instrucciones, ¿vale? Al final, un modelo de lenguaje recibe, o sea, la salida que genera, recibe, aparte que el modelo sea bueno, vamos a decir, de la entrada que tú le des, ¿vale? Y entonces, la cosa es que, como antes veíamos un poco, puedes pedirle, por ejemplo, que adopte estilos distintos, pues la salida que vas a obtener va a depender bastante de cómo preguntes, ¿vale? Entonces, la ingeniería de instrucciones, bueno, pues te da ideas de cómo hacerlo. No es realmente una disciplina científica ni de ingeniería, y tal, sino que básicamente son recomendaciones y buenas prácticas en base a experiencia. Algunos sí responden a estudios sesudos, pero en general son buenas prácticas un poco obtenidas con base en el uso, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿para qué te vale saber ingeniería de instrucciones? Por una parte te da como guías de uso, o sea, pues un poco lo que te digo, cómo es la mejor forma de redactar una instrucción o qué puedes hacer para que la salida sea lo mejor posible, pero luego además también cuando profundizas en instrucciones también te da ideas de casos de uso, de técnicas que probablemente no se te ocurren. En esta masterclass, como es muy básica, te voy a esbozar alguna cosa muy sencillita, pero hay cosas bastante más elaboradas y bastante más ingeniosas.
¿vale? En general, de todas formas, ¿cómo es un buen prompt? ¿Vale? Pues tienes que definir el resultado que quieres, bueno, por supuesto, qué quieres, pero también la longitud, si quieres que sea un texto largo o corto, si quieres que sea un tono, pues, eso, pues más alegre, más didáctico, más pedagógico, más formal, ¿vale? El formato, si lo quieres como bullets, si lo quieres en tablas, cosas así. Si quieres que te dé ejemplos, bien, bueno, pues un poco definir lo mejor posible el resultado que pretendes obtener, ¿vale? Y luego darle también toda la información del contexto, pues un poco pues, del rol que quieres que asuma ChatGPT, de en qué contexto se encuentra, a quién se dirige. Si es, por ejemplo, a niños, pues a lo mejor tiene que utilizar otro tipo de lenguaje, ¿vale? O se puede también, luego lo mencionaremos un poquito, pues ir trabajando sobre una propia conversación y dándole feedback, ¿vale? En general, de todas formas, si queremos resumirlo en cosas muy fáciles que te lleves, el prompt tiene que ser muy claro, que no haya lugar a duda, tiene que ser lo más preciso posible, salvo que estés buscando algo artístico, creativo, que a veces también se hace, lo más concreto, lo más preciso y con detalle. O sea, tendemos normalmente, porque es más cómodo, a dar instrucciones muy sencillas, pero si es para algo importante, algo serio, conviene que detalles bastante, ¿vale? Entonces, en ingeniería de prompts o en ingeniería de instrucciones, eso, como una casa, un corpus de utilidad cerrado, pues hay muchas cosas, pero en general, más o menos, ¿qué te puedes encontrar? Unas guías generales, casi un poco como las que te acabo de dar, de cómo tiene que ser un prompt. Algo que vamos a ver ahora, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué elementos tiene que tener un prompt, una instrucción? Lo que es la estructura. Técnicas de cómo usar ChatGPT. Ya te digo, hay algunas que son muy básicas, pero algunas que son sorprendentes y muy ingeniosas. Y cuando hablamos de técnicas son como genéricas, que valen para muchas situaciones, ¿vale? Algo que se parece mucho a las técnicas son los casos de uso, pero es, aunque se parece bastante, es más ya aplicado a resolver un problema de la vida real o de tu práctica real. No es algo genérico, se puede aplicar a muchas cosas, sino es la aplicación en un entorno concreto, ¿vale? Y luego también, cuando ya lo utilizas mucho, ¿vale? Está también el tema de las plantillas, que son, pues eso, como estructuras ya prehechas de prompts que funcionan bien y que solamente tienes que sustituir algunos parámetros. Esto es una disciplina como para echarle horas si quieres verlo todo, no todo, o mucho de lo que hay, ¿vale? Pero solamente como aperitivo te voy a poner una posible estructura de un prompt y luego vamos a practicarlo un poquito con tres ejemplos sencillos sobre ChatGPT, ¿vale? Hay varias propuestas, aunque tienden a parecerse, de cómo tiene que ser un prompt, y en general te dicen, por una parte, de que conviene que digas el rol, ¿vale? Típicamente tú puedes decir que sea un profesor de la materia que sea, ¿vale? Pero también puedes decir que sea un personaje histórico o un experto en lo que consideres, ¿vale? El ChatGPT más o menos va a asumir ese papel. Darle toda la información de contexto, ¿vale? Hay veces que le puedes dar información detallada pues del ámbito que tú estás, pues de tu colegio, de tu instituto, del país en el que estás, bueno, lo que sea, o sea, es bueno aportar información, ¿vale? El formato de lo que esperas como respuesta, pues lo que quieres una lista, que quieres una tabla, le puedes decir incluso si quieres negritas, cómo, dónde, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿vale? Luego, el estilo, ¿vale? El tono, si quieres que sea, pues eso, formal, motivador, didáctico o lo que sea, ¿vale? Y luego lo que sí que ya nos sale de forma natural, que es la instrucción propiamente dicha. O sea, ¿qué le estás pidiendo de verdad, aunque expresado de la forma más detallada posible? ¿Vale? Bueno, como te digo, hay mucho más, pero bueno, así tienes una estructura que verás que ahora más o menos la voy a utilizar. Cuando te ponen una estructura no hay que utilizar todo. Hay veces que si conscientemente renuncias a poner algo porque no te interesa o porque no te añade nada, pues no lo pones. Pero sí conviene tener en cuenta un poco que todas estas informaciones son relevantes. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer un poquito de manos. Bueno, y un poco como ilustración de lo que te acabo de contar, te voy a enseñar tres ejemplos, bueno, digamos, por dar un poco de variedad, ¿vale? Sí que en este caso, para ir más rápido, tengo aquí preparados ya los prompts, entonces simplemente te voy a enseñar tres casos, ¿vale? Mira, el primer caso es este, que se puede aplicar además en educación. ¿Cómo es lo que se llama utilizar el panel de expertos? O sea, dar el punto de vista de varios especialistas o varias personas, ¿vale? En este caso, pues le digo, ¿cómo explicarían las ventajas de ChatGPT en educación un profesor de secundaria, un pedagogo y un alumno de 16 años? Bueno, entonces esta es una técnica que permite
ver diferentes puntos de vista. Se puede utilizar en muchísimos casos, pero bueno, aquí tienes un poco la contestación. No voy a entrar tampoco a verlo, pero si ves que lo tiene ordenado por profesor de secundaria, pedagogo, alumnos de 16 años, y es una forma que te puede ayudar a ti y que incluso también puede ser un ejercicio o una forma de trabajo interesante para los alumnos, ¿vale? Pues esa sería la técnica del panel de expertos, ¿vale? Otra técnica, digamos, y lo vamos a aplicar en otro ámbito, es el paso a paso, la explicación paso a paso. Realmente es algo que ChatGPT tiende a hacer casi de forma natural, pero en este caso se lo vamos a forzar, ¿vale? Entonces ahí, bueno, pues ves el caso. Eres un profesor de matemáticas, de educación secundaria, y lo que pides es explica paso a paso cómo resolver una ecuación de segundo grado para que lo entienda un alumno de 16 años, utilizando un lenguaje sencillo y un tono didáctico. Ves que aquí se identifica el rol que se pide, el que sea paso a paso, que se dice también, se especifica el lenguaje sencillo y también el tono que tiene que adoptarse. Bien, bueno, pues si lo hacemos, pues nos generaría ahí bueno, pues una explicación de cómo resuelve las ecuaciones. Las matemáticas históricamente no se han dado también a ChatGPT, pero bueno, está mejorando bastante. Entonces aquí tampoco no voy a entrar a valorarlo, puedes hacer tú el ejercicio, pero bueno, pero ves que te hace esa descripción paso a paso de cómo se resolvería una ecuación de segundo grado, ¿vale? Y para que veas, pues, un caso de uso completamente diferente, ¿vale? En otro ámbito distinto y con otras técnicas, pues en este caso vamos a pedir una creación artística, ¿vale? Entonces vamos a pedir que escriba un romance, ¿vale? Fíjate, bueno, mientras lo genera lo vamos a repasar un poco, pero que le estoy explicando bien lo que es un romance. También históricamente las composiciones poéticas, la narrativa sí que se le da bien, las poéticas un poco menos, y entonces le explico bastante cómo es un romance, cómo es la rima, cómo son los versos para intentar conseguirlo. Y luego fíjate también que esto es interesante, incluso en ámbitos de narrativa, otra cosa, cómo le proporciona un poco el storytelling o le ayuda a que me genere una historia, ¿vale? Entonces le digo, bueno, pues se trata de una doncella que se pierde en un bosque y cuando está a punto de ser atacada por los lobos es salvada por un caballero de armadura dorada. Bien. Entonces, bueno, pues esto es otra forma, aparte de utilizarla para composición artística, pues también cómo guiarle, por ejemplo, cómo hacer una historia, ¿vale? Bueno, puedes hacer la prueba, es posible que la métrica no la respete bien del todo, pero verás que, sin embargo, lo que es el contenido de la historia sí que lo hace bien, ¿vale? Pues esto, bueno, es como son ejemplos, simplemente para que veas casos de uso diferentes, aplicación de alguna técnica, como el paso a paso o el panel de expertos, y para que veas también prompts un poco más elaborados en que se pone el rol, el que se pone un poco el estilo, y un poco las cosas que hemos estado viendo. Bueno, y con esto que hemos visto, cerraríamos un poco este primer bloque de fundamentos, tanto de uso de ChatGPT como de los modelos de lenguaje que hay detrás en la ingeniería de instrucciones, y pasamos, digamos, al siguiente bloque. Bueno, y ahora pasamos entonces al segundo bloque de mi disertación, en que vamos a hablar de personalización. Bueno, este segundo bloque, que a lo mejor ya sí que encuentras más cosas nuevas, os espero, vamos a hablar de personalización. Tiene a su vez como dos partes, igual que el bloque anterior. Una que vamos a hablar de la idea de contexto, porque hay más que lo que se ve de la instrucción, y luego ya hablaré un poco de la personalización propiamente dicha y qué, bueno, pues qué tipo de cosas se pueden hacer para personalizar. Bueno, como te anticipaba, dentro de lo que es la personalización, primero te quiero hablar de esto que he llamado el contexto, ¿vale? Si pensamos un poco en lo que habíamos hablado hasta ahora, un poco la sensación que tenemos, en cierto modo te lo expliqué también así cuando te hablaba de los modelos de lenguaje, es que tú tienes un modelo de lenguaje, que en el caso de ChatGPT son GPTs en sus distintas variantes, vamos a decir, ¿vale? Que tú le pones el prompt, el texto que tecleas en la caja mágica y que te da una respuesta. Pero visto así, aunque no es del todo falso, sí que, digamos, es un poco reduccionista. O sea, no estamos manejando el modelo GPT puro, sino que este está rodeado por una aplicación que es ChatGPT, hecha sobre esos modelos GPT, ¿vale? Entonces, de alguna forma, lo que va a suceder, si tú pones un prompt, pero lo que va a llegar al modelo GPT está ampliado, es algo más que lo que tú dices, ¿vale? Me permito llamarle, pero eso es una nomenclatura mía, no lo encontrarás por ahí. Hay una especie de macro prompt,
¿vale? Que se construye en base a lo que tú das e información adicional, ¿vale? ¿Qué información adicional? Pues, por ejemplo, cuando obtienes información de la web, ¿vale? Es una información que no está dentro del modelo de lenguaje, sino que lo buscas externamente, ¿vale? Y eso se lo añades a, a lo que tú has dicho, pues le añades la información que proviene de la web, ¿vale? Pero aparte de eso, pues hay otras formas de, vamos a llamarle eso, pues lo que llamo contexto, que también se añaden a lo que tú has dicho. Entonces, tú fíjate que al final lo que entra realmente en el modelo de lenguaje, en el GPT, en el LLM, es bastante más que lo que tú has dado. Es muy importante lo que tú has dicho, pero hay más, ¿vale? Entonces, en concreto, lo de la web lo entiendes directamente, pero cuando hablamos del contexto, básicamente te voy a mencionar tres cosas. Un contexto que gestiona ChatGPT, ¿vale? Por la propia conversación, ¿vale? Lo que tú estás hablando con ChatGPT, pues va como, entre comillas, apuntando cosas que recuerda, ¿vale? Hablando de recordar, hay un concepto que es el que denominan memorias, que es como, bueno, un poco más elaborado que eso, es como conclusiones que de alguna forma sacas sobre ti y sobre tus intereses en base a las instrucciones que das, a las interacciones que tiene, ¿vale? Y luego hay un mecanismo que es configurable, que son las instrucciones personalizadas, las custom instructions, que es, digamos, un poco para que hacer que siempre, sé que lo manejas tú directamente, siempre, pues ChatGPT tenga en cuenta pues una cosa, pues a lo mejor tu rol, tu perfil o algo de tu información de contorno, ¿vale? Bueno, te lo cuento así, vamos a ponerle rápidamente cara. Bueno, pues vamos a ver un poco sobre ChatGPT, cómo se pueden hacer bueno, cómo se mantiene o se puede generar un poco ese contexto, ¿vale? La forma, digamos, si quieres, más básica y casi que sin que tú tengas que hacer nada es utilizando los chats. Ya te habrás dado cuenta que cada vez que haces una conversación, se hace en un chat, bueno, un chat nuevo o puedes reutilizar alguno existente, ¿vale? Ves aquí a la izquierda algunos de los chats que hemos estado utilizando en la masterclass, ¿vale? Entonces, dentro de un chat se mantiene el contexto, ¿vale? Entonces, ya que antes hablábamos de Jordania, pues voy a ponerle, pues no sé, eh, háblame de Jordania, ¿vale? Pues, bueno, pues me describirá algo del país, ¿vale? Bueno, pues en Medio Oriente, geografía, desiertos, historia, bueno, pues un poco lo más relevante, ¿vale? Le podía haber limitado la extensión, pero bueno, esto es, bueno, pues me cuenta un poco lo más importante, ¿vale? Entonces, le he preguntado por Jordania, entonces ahora voy a decir, eh, cuéntame algo de su capital, ¿bien? Entonces, fijar que enseguida identifica a Amán como la capital de Jordania. Y no le he tenido que volver a decir que estoy hablando de Jordania, porque ya se ha quedado dentro del chat y está dentro del contexto del chat, ¿vale? Entonces, esto de hecho lleva a otra técnica también de ingeniería de instrucciones, que son precisamente las iteraciones. En vez de hacer instrucciones directas, como te estaba enseñando casi todo, pues puedes ir, bueno, pues pidiendo una cosa, pidiendo que corrija, pidiendo ampliaciones, porque dentro del chat se mantiene se mantiene esa información de contexto, ¿vale? Puedes incluso, como hicimos por ejemplo en el caso del romance, poner contexto o dar información en el propio prompt, cuando le escribamos, por ejemplo, cómo es un romance, ¿vale? Puedes coger información simplemente aquí, activas la búsqueda de la web y a partir de ahí buscará información actualizada en la web. ¿Que no te gusta el tema o por alguna situación quieres algún chat que sea muy particular? Pues puedes ir a estos chats temporales, que en el fondo es justamente todo lo contrario de todo lo que te he dicho. O sea, en estos chats no se mantiene historial, no se olvida del contexto una vez que acaba ya la información, ¿vale? Y hay algunas cosas algo menos conocidas, pero que también son interesantes. Pues si vas aquí, por ejemplo, estoy en la parte de mía, la parte de configuración, ¿vale? Me voy a configuración y si vamos a personalización, vemos una cosa que se llaman las memorias. Son como deducciones que hace ChatGPT de temas que te interesan, ¿vale? Si voy a gestionar, pues verás, esto está basado en interacciones reales que he tenido con ChatGPT cuando estaba preparando formación de inteligencia artificial para recursos humanos, y entonces ha detectado, digamos que, bueno, que me interesa eso. Como he utilizado mucho ChatGPT para lo que estás viendo, para hacer como de profesor en matemáticas, pues ya considera que me interesa que soy profesor de matemáticas, vamos, considera que es así, ¿bien? Entonces, bueno, que no me interesa que siga acordando esto, lo puedo olvidar, ¿vale? O sea, le puedo decir, bueno, pues olvídalo
y ya no soy, olvídate que soy profesor de matemáticas, ¿vale? Y luego desde aquí se puede hacer también, pero te lo voy a enseñar desde otro sitio, puedes, ¿cómo se llama esto? Ahí, vale, sí, personalizar ChatGPT, ¿vale? Bueno, esto es lo que se llaman las instrucciones personalizadas. ¿Esto qué es? Es información que pones eh, sobre, digamos, sobre ti, sobre tus intereses, que les va a aplicar siempre, en cualquier chat, en cualquier cosa que hagas, ¿vale? Entonces, que vas a utilizarlo siempre como profesor para tus labores docentes, pues puedes dejar aquí puesto, pues eso, que eres profesor de la asignatura que sea. De, pues eso, la materia que das, la edad de tus alumnos, pues bueno, cosas. ¿Cómo quieres que te respondiera ChatGPT? Pues puedes decir siempre que utilice pues, un lenguaje formal, que utilice eh, que se- que sea breve, lo que sea, lo que vayas a estar aplicando siempre lo puedes poner aquí, ¿vale? Entonces es otra forma de dar contexto de una forma sencilla, lo configuras una vez y te vale siempre, ¿vale? Entonces, como ves, pues hay varios mecanismos de estos que habíamos mencionado hace un momento que te permiten, pues, bueno, pues incorporar ese contexto y sin necesidad de expresarlo, las cosas en el prompt, que sin embargo ChatGPT lo recoja y te responda acorde a ese contexto. Bueno, aunque ya con lo que hemos visto el contexto, en cierto modo, ya te, ya has visto algunas formas de personalización, pero vamos a tratarlo de una forma un poco más estructurada y te voy a descubrir alguna cosa más que, bueno, que no he comentado y que probablemente no conozcas, ¿vale? Entonces, cuando tú manejas ChatGPT tal cual, pues tiene esos modelos GPTs que te vienen ahí, que veíamos al principio del masterclass, ¿vale? Es un modelo que se llama preentrenado. OpenAI ha hecho su entrenamiento masivo y te lo da tal cual, ¿vale? Para luego tú adaptarlo o personalizarlo, simplificando un poquito, pero básicamente tienes tres mecanismos, ¿vale? El primer mecanismo es el que en fondo ya hemos visto que se basa en el contexto, que es con la interacción con el usuario, la pura interacción en los chats, en la conversación o cosas que configuras como las custom instructions, ¿vale? Hay un segundo mecanismo que a priori está fuera, bueno, perdón, esto, si veis el esquema que te ponía antes, ¿vale? El contexto, esa personalización que te decía es esta de aquí, ¿vale? Lo que hacemos con ese contexto, con esas instrucciones personalizadas, con los chats y demás, con las memorias, ¿bien? Pero te decía, hay un segundo mecanismo, un mecanismo que te decía que está en el fondo fuera de nuestro alcance porque es más propio del ámbito del desarrollo, ¿vale? Ya personas más metidas a nivel técnico, ¿vale? Que es lo que se llama el ajuste fino o el fine tuning. ¿Esto qué es? No es tanto coger ChatGPT como tal, sino coger el modelo GPT, ¿vale? Y someterle a un segundo entrenamiento. OpenAI te lo da a ti ya preentrenado, ya funciona muy bien, pero tú lo quieres personalizar pues para tu sector, para un tipo de conocimiento. Entonces, se le puede hacer un entrenamiento, ¿vale? Que es mucho más ligero en datos, en tiempo y en coste que el entrenamiento original, pero que consigue con bastante buen éxito adaptarlo a una situación específica, ¿vale? A eso, pues a un contexto, por ejemplo, en el caso de la educación, de una materia, cosas así, ¿vale? Y el tercer mecanismo es el que tiene un nombre un poco complicado, que es el RAG, Retrieval Augmented Generation, o, bueno, pues una generación que se basa en una información adicional, ¿vale? Vamos a ver un poquito esto en el esquema que estábamos viendo, ¿vale? Hasta ahora habíamos visto esto de aquí. Tú tenías un prompt que se lo pones tú, pero tú puedes, si activas la búsqueda en web, tener información adicional que te viene de la web y con todos los mecanismos que tú o configuras o que se van quedando ahí en base a tus chats o en base a bueno, las memorias que se seducen, cosas así, pues al final, pues GPT recibe, digamos, esta macroinstrucción, ¿vale? Entonces, esto de contexto es lo que de alguna forma básicamente hace el usuario, pero cuando ahora añadimos RAG está aquí. ¿Qué hace RAG? Lo que hace es que incorpora información, pero que procede, vamos a decir, de ámbitos privados. De una empresa, por ejemplo. ¿Qué típicas cosas? Pues típicamente documentos. Documentos que no son públicos, que son procedimientos internos, que es, bueno, pues documentación interna. O de los propios sistemas de información de una compañía.
¿vale? Esto normalmente lo haces con garantía por parte de OpenAI o Microsoft o quien sea que te esté dando el servicio de que no van a utilizar tus datos, que no sale de tu ámbito, pero tú puedes, pues eso, hacer una personalización con base a información en documentos no públicos, documentos tuyos o en base a sistemas de información que también que pueden ser de tu ámbito, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a verlo con una demo de un tema específico que es el caso de los GPTs en ChatGPT. Y como una visión final de las posibilidades de personalización en que te voy a ilustrar, sobre todo el mecanismo este que veíamos de RAG, pues se pueden crear lo que se llaman los GPTs, ¿vale? Estos solamente lo puedes hacer en versión de pago, puedes utilizarlos, pero no crearlos si tienes la versión gratuita, ¿vale? Entonces, si voy aquí, pues veo mis GPTs, ¿vale? Los GPTs son como, digamos, como chat GPTs personalizados, ¿vale? Entonces, estoy aquí, pues voy a crear uno, ¿sí? Es muy sencillo, le pones primero una imagen. Voy a hacer un GPT que habla de ese documento del cual antes hicimos el resumen, las recomendaciones de la UNESCO sobre inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, nada, le pones aquí cargar una foto, pues simplemente para que le ponga cara. Esto es, bueno, es la portada, es una imagen de la portada del documento. Entonces voy a poner, pues, chat GPT para profesores, por ponerle un nombre, ¿vale? Descripción, pues yo qué sé, un GPT que ayuda a profesores usando las recomendaciones de la UNESCO. Bien. Bueno, aquí le podría ponerse algo como las custom instructions, pues voy a ser muy breve por ir rápido, ¿vale? Usa un lenguaje pedagógico, ¿vale? Normalmente aquí pondrías mucho más. No sé si lo estás viendo, a la derecha pues va apareciendo más o menos lo que hago, ¿vale? Pues iniciadores de conversación son las típicas cosas que te dan como prehechas para, para que preguntes directamente, ¿vale? Entonces, si ves que pongo ahora recomendaciones uso ChatGPT, me aparece aquí a la derecha como un botoncito que podríamos pulsar, ¿vale? Pero lo que más me interesa viene ahora, ¿vale? Fíjate esto de cargar archivos. ¿Esto qué significa? Que especialmente puedes utilizar documentos que en este caso si es público, pero podrías utilizar un documento que no fuera público, un manual de, bueno, pues de tu colegio, de tu instituto, algo que has hecho tú, ¿vale? Y puedes cargar archivos. Entonces, bueno, aquí voy a cargar directamente el documento este, por poner un ejemplo sencillo, ¿vale? Y entonces, a partir de ahora, a partir de ese momento, fijaros que está en la parte de conocimiento, o sea, está cargando esto como un conocimiento adicional que a priori antes no tenía, ¿vale? Puede buscar internet, hacer lienzo, generar imágenes. Cuando hago esto, normalmente aquí puedo buscar internet, no porque no sea bueno, normalmente sea bueno mantenerlo, ¿vale? Pero si lo que quiero es que únicamente hable de este documento, pues a lo mejor no me interesa. Bien, bueno, lo voy a dejar. Y luego no lo voy a hacer porque me estropea un poco la pantalla, ¿vale? Pero en esto de crear nueva acción sí que es algo más especializado, más para desarrolladores, pero te permite interactuar con sistemas o servicios externos, ¿vale? Con lo cual, de esta forma, puedes implementar de una forma muy sencilla ese concepto de RAG, ¿vale? Entonces, luego, cuando bueno, pues le das a crear, después ser solamente para tu uso, cualquier persona que tenga el enlace, o incluso puedes hacer público. Si estás muy orgulloso y quieres ponerlo a disposición de cualquiera, lo puedes llevar a la tienda de GPTs, ¿vale? Le doy a guardar, tarda durante unos segundos, porque, bueno, porque tiene que cargar el conocimiento, ¿vale? Bueno, en este caso, bueno, no me dice que no puedo hacer públicamente, bueno, es por un tema de políticas de tal. Pero bueno, como digamos, demostración creo que te vale, ¿vale? Entonces no se puede compartir públicamente. Entonces, bueno, voy a darle, pero antes voy a crear solo para mí, si me lo permita, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo solamente pues, estaba utilizando un documento presente que es público, que no es... Vale, entonces aquí ya sí que ahora me lo ha permitido y lo podríamos ver, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, le doy recomendaciones de uso ChatGPT y fíjate que pone buscando mis conocimientos y entonces ya se basa en la guía de inicio rápido de la UNESCO, que es el documento que le he anexado y bueno, pues dice las recomendaciones que ese documento, el que le he anexado, pues proporciona. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esta es una forma bastante sencilla de hacer una personalización, pues importante, el mecanismo de los GPTs de ChatGPT, ¿vale? Bueno, lo voy a detener para no extendernos ya más y terminamos entonces aquí esta demo.
Bueno, y con esto, pues, digamos, finaliza esta primera parte de la que me he hecho cargo, en que te da un poco los fundamentos de ChatGPT, de los GPTs y los fundamentos de la personalización. Eh, y ahora, pues, doy paso a Fabián, que va a extender lo que te he dicho, poniendo más foco en lo que es la educación como tal y dándote también una visión, digamos, si quieres, más aplicada de lo que es esto de la personalización que acabamos de ver. Así que nada, vamos a escuchar a Fabián.